Ladies and gentlemen, la historia comienza conmigo, Hugo, un hombre que nunca pensó que su vida se vería marcada por una experiencia tan oscura y difícil de comprender. Durante años trabajé en construir mi empresa de transporte, empezando con poco personal y casi nada de presupuesto. Con esfuerzo, dedicación y mucho sacrificio, logré que el negocio creciera, expandiéndome a diferentes estados y asegurando el sustento de varias familias. Siempre he procurado tratar bien a mis empleados, respetar su esfuerzo y valorar cada hora de trabajo que ponen en la carretera, porque sin ellos nada de lo que logré habría sido posible. Entre todos los trabajadores que pasaron por mi empresa, hubo uno que siempre destacó por encima de los demás, Leonardo. Leonardo no solo era un chofer, era prácticamente mi mano derecha. Llevaba más de 8 años trabajando conmigo, y desde el principio se ganó mi confianza. Fue de los primeros en aceptar el empleo cuando apenas podía ofrecer sueldos modestos. Mientras otros empleados iban y venían, él siempre se quedó, firme, leal y entregado. Con el paso del tiempo lo conocí mejor, compartí momentos con su familia, con su esposa y su hija, y llegamos a formar un lazo mucho más fuerte que el de patrón y empleado. En esos días en que mi propia familia estaba rota por un divorcio y por la distancia con mis hijos, encontré en ellos un cariño que me hacía falta. Por eso, cuando la esposa de Leonardo falleció, estuve a su lado para apoyarlo en todo lo posible. Él quedó destrozado, pero se refugió en el trabajo, mientras su hija Jimena, apenas una joven de 19 años, trataba de continuar con sus estudios. Con los años, nuestra relación se volvió más cercana. Aunque le ofrecí oportunidades de crecer dentro de la empresa, Leonardo siempre me decía que lo único que lo hacía feliz era conducir. Ese era su refugio, su manera de relajarse y de olvidar las penas. No era un hombre complicado, cumplía con su trabajo, evitaba las rutas nocturnas porque le daban nervios, pero cuando se lo pedía de favor, nunca me decía que no. Era de esas personas en las que se puede confiar plenamente. Por eso, cuando una madrugada recibí la llamada de que una de mis unidades había sido encontrada abandonada en plena carretera, la preocupación me invadió de inmediato al saber que era la de Leonardo. Me dijeron que el camión estaba detenido con la puerta abierta, como si alguien hubiera salido deprisa. No había señales de asalto ni robo, porque sus pertenencias seguían allí. Lo encontraron a unos kilómetros tirado en la tierra, sin ropa, temblando y murmurando cosas incoherentes. A primera vista, parecía bajo la influencia de alguna droga, pero quienes lo recogieron aseguraban que lo que transmitía era miedo, un miedo que helaba la sangre. No tardé en dirigirme al hospital, al mismo tiempo que informaba a su hija de lo sucedido. Cuando llegamos, la angustia era insoportable. Jimena lloraba, sin entender qué pasaba con su padre. Horas después, los médicos nos informaron que estaba estable y que no habían encontrado sustancias en su cuerpo. Eso me confundió aún más. Si no había drogas ni alcohol, ¿qué le había pasado realmente en esa carretera? Los días siguientes fueron un tormento. Leonardo estaba irreconocible. No era el hombre tranquilo y amable que yo conocía. Sus ojos estaban desorbitados, como si siempre miraran a alguien más en la habitación. No respondía coherentemente cuando le hablaban, gritaba en las noches, y los doctores tenían que sedarlo para evitar que se hiciera daño. Jimena, con apenas la fortaleza de una hija que no quiere perder a su padre, permanecía junto a él, aunque cada vez recibía más dolor que consuelo. Yo también lo intentaba, pero cada visita me llenaba de una extraña sensación de inquietud, como si hubiese algo más en ese cuarto que no podíamos ver. Recuerdo claramente la primera vez que mencionó a ella. Entre gritos y sollozos, Leonardo suplicaba que lo dejaran en paz. Decía que había una mujer en su cuarto, una mujer alta, de ojos enormes, que se reía cruelmente de él y lo perseguía sin descanso. Sus palabras eran desgarradoras porque no parecía un delirio cualquiera, hablaba con un terror tan real que ponía los pelos de punta. Decía que esa mujer no lo dejaba ni un solo momento, que estaba siempre a su lado, de pie en una esquina, vigilándolo. Al escucharlo, no supe qué creer. Parte de mí quería pensar que eran alucinaciones producto del estrés o del trauma, pero la otra parte no podía ignorar la mirada vacía de Leonardo, esa mirada que parecía contemplar algo invisible y espantoso justo frente a nosotros. Cada noche en el hospital se volvía más perturbadora. Sus gritos resonaban en los pasillos, tanto que a veces tenían que amarrarlo a la cama para que no lastimara a nadie. Jimena, desesperada, me preguntaba una y otra vez qué era lo que le estaba pasando a su padre, y yo no tenía respuestas.
Había sido siempre un hombre sano, trabajador y fuerte. Nada justificaba aquel colapso repentino. Conforme pasaban los días, su cuerpo se debilitaba, y lo único constante en sus delirios era esa figura femenina que lo atormentaba sin descanso. Ver a un hombre que consideraba un hermano consumirse de esa manera me llenaba de impotencia. Y aunque los médicos lo llamaban shock o trastorno, yo sentía que había algo más, algo que ninguno de nosotros podía explicar. Esa fue la primera etapa de una pesadilla que marcaría para siempre nuestras vidas, el inicio de una historia donde la realidad y lo inexplicable se entrelazaron, dejando cicatrices que aún hoy me cuesta entender. Ladies and gentlemen, cuando parecía que la situación de Leonardo no podía empeorar, los días siguientes nos demostraron lo contrario. Su permanencia en el hospital se transformó en una agonía lenta y desesperante, tanto para él como para quienes lo acompañábamos. Sus gritos eran tan intensos que los médicos tuvieron que aumentar las dosis de sedantes, pero ni siquiera eso lograba calmarlo del todo. Cada vez que despertaba, volvía a suplicar, a llorar y a repetir que aquella mujer lo atormentaba sin descanso. Para mí, que lo había conocido como un hombre tranquilo, serio y confiable, era imposible comprender que ahora se encontrara sumido en un estado tan devastador. Lo que más me perturbaba era la convicción en su mirada, no era alguien imaginando cosas, era alguien que estaba viendo un horror tangible y real frente a sí. Jimena se desgastaba poco a poco. Dormía poco, apenas comía y se pasaba las horas enteras a los pies de la cama de su padre, esperando que alguna palabra coherente surgiera de su boca. Pero lo único que obtenía eran súplicas desesperadas, que lo dejaran en paz, que aquella mujer se alejara, que dejara de reírse de él. Ella me miraba con lágrimas en los ojos buscando respuestas, y yo solo podía tomarle la mano y tratar de infundirle calma, aunque por dentro estaba igual de confundido y aterrado. Los rumores no tardaron en extenderse por la empresa. Algunos de los traileros comenzaron a contarme sus teorías. Uno me dijo que lo que Leonardo enfrentaba era consecuencia de haberse cruzado con algo en la carretera, una bruja, un ser del bajo astral o una aparición que lo había seguido hasta el hospital. Otros decían que quizás se había intoxicado con algún medicamento o sustancia, aunque aquello quedaba descartado con los análisis médicos. En el fondo, yo quería creer que existía una explicación lógica, pero cada palabra de Leonardo y cada noche que pasaba junto a su cama debilitaba más esa esperanza. Durante esas semanas, Leonardo apenas comía. Su cuerpo comenzó a survival. Some accept the psychological perspective because it comforts them. If the whispers are in the mind, they cannot harm them. Others lean toward the paranormal because it feels truer to their experiences. They perform rituals, offer prayers, or avoid certain places altogether, not out of weakness but out of respect for forces they believe to be real. To them, the whispers are not questions to be answered but warnings to be heeded. What makes the phenomenon particularly difficult to explain is the way it adapts. Whispers are not always frightening. For some, they come as comfort, echoing the voice of loved ones who have passed. For others, they are THREATs, dark promises of doom that erode the mind. In some cases, they are lures, drawing the curious toward hidden places or dangerous paths. This fluidity defies simple categories, suggesting that whatever lies behind the whispers is complex, capable of shifting form to suit the listener. If it is the mind, then the mind itself is more mysterious than science admits. If it is the supernatural, then the shadows are far more intelligent than we dare imagine. And so the debate continues, stretching from dusty manuscripts to modern psychology labs, from whispered prayers to scientific investigations. Each side holds fragments of truth, but neither possesses the whole. The shadows remain unclaimed, belonging neither to the world of logic nor the realm of myth. They exist in the in-between, whispering still, as though mocking those who argue about their nature. While humans debate, the shadows remain patient, alive in silence, waiting for the next soul to listen. Every story, no matter how terrifying or mysterious, carries within it a lesson for those who listen closely. The tale of the whispering shadows is not only a haunting narrative about voices in the dark, but also a reflection of the human condition and the weight of what we carry with us. When people speak of these shadows, they often describe them as reminders of the past, of unfinished business, of guilt, grief, and memory. Shadows, after all, cannot exist without light, and whispers cannot exist without silence.
They live in the spaces between, reminding us that we are never free from what came before. For many, the whispers symbolize conscience itself. They come at night when the world is quiet, when distractions fade and the mind is left alone with its thoughts. In those moments, the whispers may not be supernatural at all but the choice of our own inner voice, reminding us of things we wish we could forget. To hear your name called from the darkness may feel like an intrusion from another world, but perhaps it is the weight of regret or the persistence of memory that refuses to let go. In this way, the whispering shadows teach that we cannot run from ourselves. Our actions, our mistakes, and even our silent fears have a way of following us, speaking to us in the quiet, forcing us to listen. Yet, for others, the whispers carry a different lesson, one of humility and respect for forces beyond comprehension. Whether or not the shadows are truly spirits or entities, their presence reminds us that the world is layered with mysteries we cannot easily explain. We live in an age of science and reason, but even science admits its limits. The human mind seeks certainty, yet the whispers remain uncertain, existing in the gray space between psychology and the paranormal. They humble us, reminding us that not everything can be measured or controlled. Sometimes, we are meant only to witness, to listen, and to acknowledge that we do not hold all the answers. There are also those who interpret the whispers as warnings. The shadows, in their eerie persistence, may be leading people away from danger or urging them to confront hidden truths. The farmer who was led to the forgotten well may not have discovered the skeletal remains without the whispers. Children who claim to hear voices sometimes repeat the tales of the past that no one had told them. These moments, though frightening, suggest that the whispers serve a purpose beyond fear. They bring to light what has been buried, both literally and metaphorically. In that sense, the lesson they carry is one of listening. To ignore the whispers is to miss the truths hidden in the dark, truths that might otherwise remain lost forever. The whispers also teach something about the nature of memory. Just as shadows stretch and change shape depending on the light, memories distort over time, yet they never fully vanish. They linger in the corners of our minds, resurfacing when we least expect them. The whispering shadows are like living memories, voices of the past that refuse to stay silent. They remind us that history, whether personal or collective, has a way of seeping into the present. The fire that birthed the legend may have been centuries ago, but its whispers still echo, shaping the lives of those who live in its shadow today. This teaches us that the past is never truly gone. It continues to whisper, whether in our minds, in our communities, or in the very land beneath our feet. Some who reflect on the shadows say their lesson is about fear itself. Fear is often described as a shadow. It grows larger the more attention we give it, stretching long and dark across the ground. The whispers feed on that fear, magnifying it until it consumes the listener. But if one learns to face it, to stand in the darkness without succumbing, the whispers lose their power. This is why some locals claim that the shadows do not harm the brave. Those who listen calmly, without panic, often walk away unharmed, while those who run or succumb to terror seem marked by the experience forever. In this way, the whispers teach us about courage, not the absence of fear, but the strength to hear the voice of the dark and not collapse under their weight. The whispering shadows also carry a profound lesson about silence. In a world filled with noise and distraction, silence is rare, and when we finally encounter it, it can feel alien, even threatening. The whispers creep into that silence because silence is never truly empty. It holds within it the choice of what has been said, what has been done, and what has been lost. The shadows remind us that silence has a voice, and those who pay attention will hear it. It may not always be comforting, but it is always meaningful. Ultimately, the story of the whispering shadows teaches us that darkness itself is not the enemy. Darkness is simply a canvas, and what we perceive upon it, whether fear, memory, guilt, or truth, comes from within us as much as from outside. Shadows reveal as much as they conceal. Whispers, though unsettling, remind us that nothing is ever truly gone, that everything leaves an imprint, whether in the world around us or in the recesses of our hearts.
To encounter the whispering shadows is to encounter the truth that life and death, light and dark, past and present, are all woven together in ways we may never fully unravel. They whisper because silence is full of meaning, and they remain because some stories are too powerful to fade away. Su temor aumentó cuando se dio cuenta de que el colchón estaba lleno de agujas clavadas, como si alguien hubiera hecho un ritual macabro. Jimena salió corriendo de la habitación con el corazón desbocado. No entendía cómo todo eso había aparecido en un espacio donde solo su padre entraba. Desesperada, acudió a una amiga de confianza y le contó lo que había visto. Su amiga no dudó en decirle que aquello parecía brujería y le recomendó visitar a un curandero. Jimena, incrédula al principio, se resistía a aceptar esa explicación, pero las imágenes de la ropa podrida, las agujas y la tela roja no le dejaban otra opción. Tomó el paquete que había encontrado y se dirigió al curandero, quien al abrirlo encontró dentro una masa negra, nauseabunda, confirmando sus sospechas. Se trataba de un trabajo de brujería muy fuerte, hecho con odio, destinado a destruir la vida de Leonardo. El hombre le entregó unas ramas secas y le indicó que debía quemarlas en cada habitación de la casa, esparciendo el humo para limpiar las energías. Además, le recomendó rociar agua bendita en los rincones. Jimena siguió al pie de la letra las instrucciones, aunque en su interior el miedo seguía creciendo. Porque más allá de la limpieza espiritual, lo que ella había presenciado en las últimas noches no parecía detenerse. Los días siguientes intentó convencerse de que todo mejoraría, pero pronto descubrió que el horror apenas comenzaba. Una noche, mientras se desvelaba trabajando en su maestría, sentada en la mesa de la cocina, la lucha por mantenerse despierta se vio interrumpida por una imagen que le heló la sangre. Vio con absoluta claridad a su padre caminando desnudo por la sala, su silueta inconfundible avanzando hacia el cuarto. Por un momento pensó que estaba soñando despierta, pero al seguirlo con la mirada y entrar a la habitación, lo encontró allí, de pie, dándole la espalda. La certeza de que lo que veía no era una ilusión la llenó de un terror indescriptible. Apenas tuvo fuerzas para reaccionar. Tomó sus llaves, su celular y salió huyendo de la casa en plena madrugada. Desde entonces no volvió a entrar. Se refugió en casa de una amiga, incapaz de conciliar el sueño, incapaz de dejar de recordar esa imagen, la de su padre, muerto hacía semanas, parado dentro del cuarto como si aún estuviera atrapado en el mismo tormento que lo consumió hasta la muerte. Esa fue la confesión que Jimena me hizo entre lágrimas. Yo la escuchaba con el alma estremecida, sin saber qué responder. Cada palabra que decía confirmaba que lo que había destruido a Leonardo no había terminado con él, que aquello seguía rondando, persiguiendo ahora a su hija. Y por primera vez en mi vida, me vi obligado a aceptar que lo que enfrentábamos estaba más allá de cualquier lógica o razón. Ladies and gentlemen, cuando Jimena me confesó todo lo que había visto en la casa de su padre, entendí que la historia no había terminado con la muerte de Leonardo, sino que apenas estaba mostrando su lado más oscuro. Sus lágrimas, su voz quebrada y la angustia que llevaba grabada en el rostro me confirmaban que no se trataba de una simple sugestión. Era real, al menos para ella, y por primera vez tuve que aceptar que lo que había destruido a mi amigo podía estar extendiendo su influencia más allá de su tumba. Jimena no era una mujer débil ni fantasiosa, era inteligente, disciplinada y con los pies en la tierra, alguien que jamás se había dejado llevar por supersticiones. Y sin embargo, allí estaba, temblando, relatándome cómo había visto a su propio padre caminar por la sala y quedarse inmóvil dentro de la habitación, de espaldas a ella, como si nunca hubiera podido salir de aquel tormento. Me pidió perdón por no haberme contado antes lo que estaba viviendo. Dijo que tenía miedo de que pensara que estaba perdiendo la razón, igual que muchos creyeron que le había pasado a su padre en el hospital. Pero la diferencia era que ella estaba consciente de cada detalle, y podía describir las sombras, la pesadez del aire, los olores nauseabundos en la habitación y la figura exacta de su padre con la misma certeza con que hablaba de cualquier cosa cotidiana. Mientras la escuchaba, yo también sentía que algo me apretaba el pecho. No era solo el dolor de verla sufrir, sino la convicción creciente de que el mal que había acabado con Leonardo seguía presente, rondando y acechando, como si se negara a soltar a la familia. En los días siguientes traté de estar más cerca de Jimena. Me aseguraba de hablar con ella a diario, de acompañarla en sus momentos de crisis y de recordarle que no estaba sola.
Pero había algo inquietante en su forma de narrar cada nueva experiencia. Decía que, incluso lejos de la casa, sentía a veces que la sombra la seguía. Al caminar por la calle, tenía la sensación de que alguien la observaba desde la distancia. En los rincones de las habitaciones donde se hospedaba con su amiga, a veces juraba ver un bulto negro desaparecer en cuanto volteaba. Aquello ya no estaba limitado al cuarto de Leonardo, parecía haberse pegado a ella como una marca invisible. Yo mismo empecé a sentir la paranoia. Me descubría recordando los ojos vacíos de Leonardo, su rostro consumido por el miedo, y ahora lo relacionaba con las descripciones de Jimena. Era como si las piezas encajaran en un rompecabezas macabro: la mujer alta que lo atormentaba en el hospital, las manchas negras y las agujas en su cama, el paquete de tela roja lleno de masa putrefacta, y finalmente la aparición de su propio cuerpo en la casa después de muerto. Todo apuntaba a que alguien había hecho un trabajo de brujería tan fuerte que ni la muerte había podido romperlo del todo. Jimena me confesó que había vuelto a consultar al curandero. El hombre le repitió que se trataba de un trabajo maligno muy poderoso y que, aunque ya había intentado limpiar la casa, había posibilidades de que la energía hubiera quedado impregnada en ella. Le recomendó hacer rituales más fuertes, buscar ayuda en la iglesia y no regresar nunca sola a la vivienda. A pesar de todo, ella seguía teniendo miedo, porque sentía que lo que la perseguía no era solo un espíritu cualquiera, sino algo que se alimentaba de su dolor y de la tragedia de su padre. Yo trataba de darle esperanza, pero en el fondo compartía sus dudas y temores. Recuerdo claramente una noche en la que me llamó de emergencia. Su voz estaba temblorosa, apenas podía articular palabras. Me dijo que mientras estudiaba en casa de su amiga, vio reflejado en un espejo el mismo rostro de su padre, con los ojos desorbitados, como cuando lo vimos en el hospital. Se giró de inmediato, pero no había nadie. Esa fue la primera vez que me confesó que ya no solo veía sombras o figuras de reojo, ahora lo veía a él, directamente, como si estuviera atrapado entre dos mundos. Escucharla decir eso me estremeció hasta lo más profundo, porque me hizo recordar la serenidad del cadáver de Leonardo en el hospital. Era como si su cuerpo hubiese encontrado descanso, pero su espíritu siguiera condenado a revivir lo mismo una y otra vez. A partir de entonces, Jimena dejó de intentar racionalizar lo que pasaba. Aceptó que su padre había sido víctima de un odio tan grande que lo había llevado a la destrucción, y que esa misma fuerza oscura ahora trataba de alcanzarla a ella. Y aunque yo no quería admitirlo, empecé a creer lo mismo. Porque de otra manera, ¿cómo se explicaban todas esas coincidencias, todos esos signos? Nadie había podido descubrir quién lo odiaba tanto como para condenarlo de esa manera, ni cómo habían colocado aquel trabajo de brujería en su habitación sin que él lo notara. Esa incógnita se convirtió en la parte más aterradora, la certeza de que había una mano humana detrás de todo, alguien con la voluntad de destruir, alguien que aún estaba en las sombras. El tiempo pasó, pero las heridas no cerraron. Jimena intentó enfocarse en su trabajo y en sus estudios, pero su voz se quebraba cada vez que hablábamos del tema. Yo también cargaba con ese peso, con la duda de no saber si realmente habíamos enfrentado algo paranormal o si había una explicación que jamás descubriríamos. Lo cierto es que, desde la muerte de Leonardo, tanto ella como yo vivimos con la sensación de que algo quedó inconcluso, como si ese mal siguiera al acecho, esperando una nueva oportunidad para manifestarse. Al final, comprendí que algunas historias no tienen un cierre perfecto, ni una explicación clara. Lo único que queda es la experiencia, el recuerdo y la advertencia silenciosa de que existen fuerzas que no entendemos, fuerzas que pueden destruir a una persona y marcar para siempre a quienes quedan atrás. Y así, la vida de Leonardo se convirtió en un testimonio de lo que ocurre cuando lo inexplicable irrumpe en la realidad, recordándonos que hay sombras que no se disipan ni con la muerte.